Bien, a la clavícula la conocen bastante, ¿cierto? La clavícula tiene una forma de S itálica, describen todos los textos. La parte superior es bastante lisa. La parte de arriba es la parte superior de la clavícula. Esta corresponde al lado, ya también al lado external, y esta corresponde al lado acromial, ¿cierto? En este caso. Y la parte convexa está más cerca del lado external, en esta zona, pero lo que caracteriza la parte superior es que la superficie es bastante lisa. En cambio, en la parte inferior, yendo por debajo de la clavícula, la superficie es bastante rugosa. En este caso estamos viendo acá el extremo acromial, el que va con el acromion, y acá el que va con el esterno. ¿Ya? Entonces, por encima es bastante liso porque no hay muchos ligamentos que se inserten. Bueno, no es que no se inserte nadie. En la parte superior, sobre todo la principal estructura que hace inserción en la clavícula es el esternocleido mastoideo. El nombre, la parte cleido justamente viene de eso, ¿no? De clavícula. Entonces, en la parte superior de la clavícula, principalmente tenemos inserción del esternocleido mastoideo, del haz clavicular, porque el otro haz va hacia el esternón, ¿cierto? En cambio, en la parte inferior sí hay varios ligamentos y músculos que se insertan, y eso es lo que le da a la superficie así bastante rugosa, con bastantes tuberosidades. La que está más cercana hacia el lado acromial, esas dos, son las tuberosidades para los ligamentos coracoclaviculares, o sea, los ligamentos que unen la clavícula con la apófisis coracoides. Y la apófisis coracoides es una apófisis que viene de la escápula, ¿cierto? Del omóplato. Este de acá viene a ser el del extremo, la tuberosidad para el ligamento trapezoide, y la otra tuberosidad para el ligamento conoide, que son los dos haces que tiene el ligamento coracoclavicular, ¿cierto? El trapezoide y el conoide. Luego, la otra tuberosidad que tiene más al medio es para el músculo subclavio, que es un músculo bastante pequeño, secundario, que lo une con parte de la primera clavícula, sobre todo. Y finalmente tenemos a la última partecita, que es para el ligamento, ya también para los ligamentos externales en esta zona, los ligamentos externoclaviculares, ligamentos externoclaviculares que son bastante chiquitos. Lo que más nos interesa sobre todo son para la tuberosidad para el trapezoide y la tuberosidad para el conoide. Bueno, finalmente con clavícula creo que es bastante sencillo, ¿no? La zona que más se fractura, acuérdense siempre que es la zona del tercio medio. Esta es la parte más fracturada usualmente. Ya no hay mucho que comentar sobre la claviculita acá, en esta parte. Sobre la escápula sí, hay bastante información. La escápula, la primera imagen que estamos viendo es la visión posterior o anterior. Posterior, ¿no es cierto? En posterior. La segunda es una imagen lateral, viéndolo de costadito, y la tercera imagen es una imagen anterior, ¿sí? En la escápula se reconocen bordes externos, no lo escriban esto solamente para ubicarnos, el borde externo y su borde interno, el ángulo inferior y el ángulo superior, ¿cierto? Solamente para ubicarnos, ángulo superior, ángulo inferior, borde externo y borde interno de la escápula, ¿ya? Pero más que recordar eso, reconozcamos las estructuras. ¿Qué cosa es esta parte de acá? Esto de acá es la apófisis espinosa. La apófisis espinosa es la prolongación, la prominencia que le sale la escápula hacia la parte posterior. Apófisis espinosa, que divide a la escápula en una fosa supraespinosa, hacia arriba por encima, y una fosa infraespinosa, ¿cierto? Supraespinosa e infraespinosa. Esta apófisis espinosa, en su parte más extrema, la puntita, el extremo, corresponde a la apófisis acromial, el acromion. El acromion. En una visión lateral, noten como esta apófisis espinosa es de la parte posterior, ¿no? Esta es la imagen posterior en esta segunda imagen. Esta es posterior y esta imagen de acá es anterior. Hacia atrás se ve la apófisis espinosa y su extremo es el acromion, ¿cierto? Esto es el acromion. Muy bien. Ahora, en una visión anterior,
no haya una apófisis espinosa como lo había hacia atrás, pero sí hay esta apófisis. ¿Cómo se llama esta apófisis? Coracoides. Esta es la famosa apófisis coracoidea, que va hacia adelante. Coracoides viene del griego córacos, algo así era, que significa pico de cuervo. Es la forma del pico de un pajarito, ¿no es cierto? Encorvadito. Por eso recibe su nombre, la apófisis coracoides, ¿sí? Y esa les ayuda a recordar porque siempre confunden mucho cuál es el acromio y cuál es la apófisis coracoides. Es común ese error. El coracoides es el que va hacia adelante y el acromion es el que está hacia atrás. Entonces, en esta visión lateral, esto viene a ser el acromion y esto viene a ser la apófisis coracoides. Igual, el acromion con su apófisis espinosa divide en una fosa supraespinosa y en una fosa infraespinosa, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ya para poner los nombrecitos que importan acá, esta es la apófisis espinosa y termina en el acromio, ¿cierto? Divide en una zona supraespinosa y en una zona infraespinosa. Listo, nada más. En la segunda imagen, esta es la apófisis acromial, el acromion, y esta es la apófisis coracoides hacia adelante. Y este blanquito, que viene a ser la cavidad glenoidea. Esa es la cavidad glenoidea, donde va a articular el húmero para formar la articulación del hombro. Y por delante, estamos viendo, para reconocerlo en todos sus ángulos, esto que estoy envolviendo en circulito, ¿qué cosa es? El acromio, ¿cierto? La apófisis acromial, el extremo de la apófisis espinosa, y este segundo que envuelvo en circulito es el acromio. Perdón, la apófisis coracoides, disculpe. ¿Ya está? Listo. A este espacio que estoy rayando, este espacio de acá, recibe el nombre de espacio subescapular. En realidad está delante, es la parte anterior de la escápula, pero ya por un tema de consenso a toda esa región se le conoce como la zona subescapular. Entonces, la escápula tiene tres regiones. Hacia atrás, la zona supraespinosa e infraespinosa. Y hacia adelante, la zona subescapular, si es que la hablamos de regiones. ¿Ok? Listo. La escápula y la clavícula, con el manubrio del esternón, la parte más alta, forman la cintura escapular, que es justamente el título que tienen estas dos láminas, ¿no? ¿Quiénes forman entonces la cintura escapular? Clavícula, las dos clavículas, la escápula u omóplato y el esternón en su parte superior. ¿Sí? Ese círculo que se forma en la parte superior, nuestra cintura superior. Cintura escapular. Muy bien. Listo, esa es la parte ósea. Vamos a la parte ligamentosa y muscular, que es la que más interesa probablemente. Noten que, acá hay una rayita, debe haber una rayita donde he hecho a la izquierda de rojito. Noten. La clavícula articula, ¿con qué extremo de la apófisis de la escápula? Con el acromion. ¿Se acuerdan qué tipo de articulación era la acromio clavicular? Hace un ratito lo vimos, es una articulación sinovial, ¿no es cierto? Sí es sinovial, es una diartrosis, pero es una articulación plana. Tiene mínimo movimiento, no debe moverse mucho, pero sí se mueve. Es una articulación de tipo plana. ¿Cómo se le llamaba a las planas también? Artrodias. Una articulación plana o artrodia. Y la otra que estoy pintando de rojito a la derecha, a la derecha de la imagen, con el esternón, era una silla de montar, ¿cierto? Son las dos articulaciones que hace la clavícula, con el esternón y con la escápula. Muy bien. Ahora, a esta unión de la clavícula con la escápula lo fijan tres ligamentos. Este ligamento de acá, este ligamento de acá y este ligamento de acá. Estos dos corresponden a los ligamentos, miren, nacen en la clavícula y se insertan en la apófisis coracoides. Por lo tanto, ¿cómo se llaman? Ligamentos coracoclaviculares. Estos son los famosos ligamentos coracoclaviculares, que son dos haces. Uno tiene forma de un conito medio triangular, si se dan cuenta, y el otro es más cuadradito, parece un trapecio, y de ahí vienen sus nombres. Este de acá es el ligamento trapezoide y el del costadito es el ligamento conoide. Son los dos haces de los ligamentos del ligamento coracoclavicular. A pesar que son dos haces, lo consideran un solo ligamento, coracoclavicular. Ese ligamento da estabilidad a la articulación del hombro también. ¿Ok? Y el otro ligamento que está uniendo la apófisis coracoides con el acromion, ¿cómo se llamaría?
ligamento córaco-acromial, o simplemente ligamento acromio-coracoideo, como quieran llamarlo, ligamento córaco-acromial, porque está uniendo la apófisis coracoides con el acromio. También da estabilidad, ¿no? También da estabilidad al hombrito. Muy bien. De todos estos ligamentos, ¿cuál de esos tres, cuál es el que le da cuál es más importante y participa más activamente en la estabilidad? El trapezoide. El ligamento trapezoide es el que da más estabilidad a esta zona del hombrito. ¿Ok? Este es un ligamento ya más secundario, este chiquitito, no sé si alcanzan a ver uno blanquito más abajo. Es el ligamento de la escotadura escapular. O le llaman córaco espinosa, o simplemente ligamento de la escotadura. Es un ligamento más secundario. La importancia de ese ligamento no es el ligamento en sí, porque no estabiliza nada, sino, bueno, le da cierta fortaleza a la apófisis coracoide, sino que forma un circulito, un pequeño orificio, el orificio de la escotadura escapular, por donde pasa el nervio supraespinoso. O sea, se va a inervar los músculos de la zona supraespinosa que está atrás por encima de la apófisis espinosa. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué estamos viendo acá de blanquito o celestito? La cavidad glenoidea. Y esta estructura que se ve así medio cortada, esto de acá, ¿qué cosa es? Es un ligamento que está... No es un ligamento, es un tendón que está cortado. Es el tendón de la porción larga del bíceps. Ahorita lo vamos a ver. El tendón de la porción larga del bíceps, que nace justamente en el borde del rodete glenoideo, de la cavidad glenoidea. ¿Ya? Y en esta imagen era básicamente para que se acuerden los tres ligamentos acá: conoide, trapezoide y el córaco-acromial. El trapezoide, que es el más importante de estos. Muy bien. Entonces hablamos específicamente del hombro, de la articulación del hombro y los músculos que le dan movimiento. Cuando hablamos del hombro, tengan en cuenta esto, El hombro tiene 4 estructuras anátomo-funcionales que le dan sostenibilidad al hombro. Esto una vez preguntaron en un examen así de residentado incluso, que decía, ¿cuáles son las 4 estructuras que conforman la articulación del hombro? Una de ellas es la articulación glenohumeral, la más conocida, ¿no es cierto? La que conocemos como hombro clásicamente, la glenohumeral. Pero ¿quiénes participan también de la estabilidad del hombro? La acromioclavicular, a pesar que no es el hombro propiamente dicho, sí da estabilidad. La articulación acromioclavicular. ¿Quién más? Otra estructura que da soporte es la articulación esternoclavicular. O sea, la clavícula es importantísima para para mantener la estabilidad del hombro. Acromioclavicular, esternoclavicular. ¿Quién más? Estas son 3 articulaciones: la glenohumeral, acromioclavicular y esternoclavicular. Pero hay 2 estructuras que no son articulaciones propiamente dichas, pero sí forman parte del complejo articular. Una de ellas es el espacio escápulo-torácico. Espacio escápulo-torácico. O sea, es la unión, no es la unión, es el espacio que se forma entre la escápula, como ven en esta imagen, de acá, la escápula que está atrás, aquí está cubierto por músculo, y la parrilla costal. Ese espacio entre la parrilla costal y la escápula forma parte del complejo articular del hombro. Y hay una quinta estructura, que algunos lo toman en cuenta y otros no, es esta de acá, la bursa subacromial, que es una bolsita sinovial, es una vaina sinovial que tiene líquido por dentro y que también amortigua el acromion sobre la articulación. La bursa subacromial, porque está debajo del acromion. ¿Sí? Listo. Y ponemos el quinto, la bursa subacromial. Ya, entonces, si le ponemos numeritos acá en nuestro grafiquito, uno de ellos, lo voy a poner en negro, es temporal nomás, ahorita lo borro. Uno de ellos, la glenohumeral. 2, la acromioclavicular. 3, la esternoclavicular. 4, el espacio escápulo-torácico. Y 5, la bursa. ¿Cierto? Los 5 elementos de la articulación del hombro. Ahora,
Cuando hablamos específicamente, ¿cuál es la más importante, la principal? La glenohumeral, pues, ¿no? Porque eso es lo, por definición, es el hombro, la unión entre la escápula y el húmero. Entonces borramos los numeritos y nos quedamos solamente con el 1. Esta unión entre la cavidad glenoidea y el húmero se basa sus movimientos en base a varios músculos que componen el manguito rotador. Pero antes de hablar del manguito rotador, veamos. Esta articulación glenohumeral, que es la que nos interesa, tiene varios músculos que le dan movimiento. Tiene músculos extrínsecos y tiene músculos intrínsecos. ¿Ya? Extrínsecos y extrínsecos. Extrínsecos e intrínsecos, perdón. Extrínsecos se refiere a los que están muy externos, muy por fuera. Son dos, el deltoides y el redondo mayor. El deltoides y el redondo mayor. Y de los intrínsecos son 4, que justamente son los que conforman el manguito de los rotadores. El supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor. ¿Ya? Si quieren, apúntenlo ahí para que los dividan en grupos. Podrían preguntarles, no corresponde a un músculo extrínseco del hombro, no corresponde a un músculo intrínseco. Pero estos son los 6 musculitos que principalmente dan movimiento al hombro. Ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos. Nos interesa sobre todo los intrínsecos porque forman el manguito rotador. A ver, les repito por si no reconocen la letra de alguno. Extrínsecos, deltoides y redondo mayor. E intrínsecos, supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo menor. Esos 4 últimos son el manguito de los rotadores. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando hablamos del manguito rotador, de los músculos intrínsecos específicamente, de ese grupo de 4 músculos, primero, viéndolo desde esta imagen anterior, se ven 2 músculos en esta imagen, ¿no? Este de acá, ¿cuál es? ¿Cómo se llama ese? Está por detrás del acromion, de la apófisis coracoides, ¿no? Está por encima de la apófisis espinosa, o sea, es este de acá. Si tuviéramos que... es este. Que está naciendo por encima de la espina, por encima de la apófisis espinosa. Por lo tanto, se llama músculo supraespinoso. ¿Cuál es la función del músculo supraespinoso? ¿Qué función cumple? Inicia la abducción. Si ese músculo se contrae, miren hacia dónde va, dónde se inserta, en la tuberosidad mayor del húmero, y cuando se contrae hace que se separe el miembro superior, ¿no es cierto? Todo el miembro superior. Hace la parte inicial, inicia la abducción. Ahora, aquí hay un tema, un poco de discrepancia, discordancia en cuántos grados abduce. Porque, por ejemplo, la escuela francesa de anatomía dicen que abduce los primeros 90 grados. Y luego el que completa la abducción, ¿quién es? El deltoides. Pero, por ejemplo, Kate Moore, que es un libro que se usa mucho en nuestra región, dice que solo abduce hasta los 15 grados. Y el deltoides inicia su abducción desde los 15 grados. O sea, el supraespinoso casi no abduciría nada. Parece que hay un tema ahí de concepto, pero en general, ¿de qué se refieren? Incluso hasta de traducción. Pero en general, el supraespinoso colabora con el deltoides el inicio de la abducción, hasta cierto rango, y luego el deltoides termina la abducción. ¿Estamos? Listo. ¿Cuál es el otro musculito que se ve acá? El que está yendo hacia adelante. ¿Cómo se llama ese? Está en la fosa subescapular, por lo tanto se llama músculo subescapular. ¿Dónde se inserta ese músculo subescapular? En la tuberosidad menor del húmero, llamado también troquín. Acuérdense que la tuberosidad mayor se llama troquíter y la tuberosidad menor se llama troquín, ¿cierto? Este es su pedazo. Está medio rotito, se ha seccionado para que se vea la articulación. Pero bueno, se inserta en el troquín, y si se contrae, ¿qué movimiento creen que le va a hacer al hombro? Una rotación, ¿no es cierto? ¿Interna o externa? Rotación interna. El músculo subescapular hace principalmente rotación interna. ¿Ya? Listo.
Después el pectoral le ayuda a terminar de rotar, y eso ya es cuando se vea tórax. Rotación interna. Muy bien. Este otro músculo que se ve acá no es parte del manguito rotador. ¿Quién es? Ese es el bíceps. Y específicamente la porción larga del bíceps braquial, porque también hay un bíceps femoral, ¿no es cierto? Porción larga del bíceps braquial. Vean que ese tendón, esta porción larga, pasa por entre el troquíter y el troquín, entre las dos tuberosidades. ¿Cómo se llama ese canal? El canal bicipital o corredera bicipital. Este canalito por donde está pasando es el canal o corredera bicipital, y justamente pasa entre los dos trocánteres, entre las dos tuberosidades, mayor y menor, ¿ya? Y luego termina insertándose en el borde de la cavidad glenoidea, esta porción larga. Ahora, si hay una porción larga, también hay una porción corta, ¿no es cierto? ¿Dónde va la porción corta? La porción corta del bíceps va a la apófisis coracoides. La apófisis coracoides. Es más cortita. Por eso se llama bíceps, ¿no? Porque tiene dos haces. Una viene del coracoides y otra viene del borde de la cavidad glenoidea y pasa por entre las tuberosidades y se junta en un solo músculo. ¿Bien? Ya, pero el bíceps no es parte del manguito rotador, ¿eh? Ni siquiera es parte de los músculos extrínsecos del hombro. ¿Ok? Listo. Solo hemos visto dos acá. Este de acá, el supraespinoso y el subescapular. Y los otros dos se ven por detrás. ¿Cuáles son? Este de acá arriba, ¿quién es? Es el mismo que hemos visto por delante, supraespinoso, ya no lo repetimos. Los otros dos que nos faltan son el infraespinoso, que es este que está debajo de la espina, su nombre es fácil, y el redondo menor, que lo ven abajo chiquito, ¿ya? Infraespinoso y redondo menor. ¿Dónde se insertan ambos, infraespinoso y redondo menor? En la tuberosidad mayor, en el troquíter o tuberosidad mayor del húmero. Por lo tanto, cuando se contraen, ¿qué movimiento le hacen? Rotación externa. Entonces, de manguito rotador sí tienen que conocer sus movimientos, dónde nacen y dónde se insertan, ¿no? en todos los casos. Sobre todo dónde terminan, ¿no? En el caso del húmero, en la tuberosidad mayor. Muy bien. Listo. Y esos músculos, si ven en un corte transversal acá en la cavidad glenoidea, noten en esta imagen, ¿quién sería? Esta es parte anterior y esta es parte posterior. ¿Quién es? Subescapular, ¿no es cierto? Que viene desde adelante. Este vendría a ser supraespinoso. Y este vendría a ser infraespinoso. Y este de acá el redondo menor. ¿Ya? Para tener que ubicarnos. Subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. El redondo mayor no forma parte del manguito rotador, ¿eh? solamente el redondo menor. Muy bien, listo, los movimientos que generan. Ya está. ¿Qué más? Ahora, ¿quién los inerva? Pues para eso tenemos que recordar al plexo braquial. Muy bien, el plexo braquial, esto sí es básico, que lo conozcan de memoria. ¿Ya? Cómo se forma el plexo braquial y cómo va la inervación hacia estos musculitos. Muy bien, vamos a empezar desde la derecha, ¿ya? El plexo braquial tiene raíces, tiene troncos, tiene divisiones, tiene cuerdas y tiene nervios terminales. Empezamos del lado derecho de la diapositiva, donde le pongo una D, ahí. ¿Cuáles son las 5 raíces que dan origen al plexo braquial? Esto es súper importante, tal vez lo más importante de ahora de la clase. C5, C6, C7, C8 y C9. No, T1, ¿no es cierto? T1. Listo. Entonces el plexo braquial tiene 5 raíces y empiezan en C5. C5, C6, C7, C8 hasta T1. Una vez que han dado sus raíces, algunas raíces se unen, otras no, para dar origen a los troncos. A los troncos. Vean, y los troncos son estos de acá. Ese espacio ahí. Ya, pónganle, puntéenlo si quieren. Miren.
C5 y C6, C5 y C6 se unen para dar origen al tronco superior, ¿no es cierto? Superior. C7 no se une con nadie, pasa solito y forma el tronco medio. Y C8 y T1 sí se unen las dos para formar el tronco inferior. Entonces, las 5 raíces dan origen a 3 troncos: un tronco superior, un tronco medio y un tronco inferior, ¿cierto? Muy bien. Luego se forman divisiones y cuerdas y terminan de esta manera. Vean, ¿ah? Ven dos colores, ¿no? Un amarillito bien amarillito y un amarillito medio marrón, ¿no? Vamos a poner amarillo y marrón. Ya. Al final esos troncos nos interesa que terminan en unos cordones anteriores y posteriores. Los dos amarillos, el amarillo de arriba es un cordón anterior superior, antero-superior, y el cordón de abajo es un cordón anterior inferior. Otro nombre más usado incluso en la parte de arriba es anterolateral. ¿Por qué anterolateral? Porque si se dan cuenta, estamos viendo el plexo braquial del lado derecho, va a terminar, sus ramas terminales van a irse hacia la zona lateral, ¿no es cierto? En cambio, al antero inferior también se le llama antero medial. ¿Por qué? Porque sus ramas terminales van a terminar en la zona medial, ¿cierto? Listo. Y hay un tercer cordón. ¿Cuál es? El marroncito que está yendo hacia atrás es posterior. Entonces, 5 raíces dan origen a 3 troncos: superior, medio e inferior, ¿sí? Y esos troncos dan origen a 3 cordones. Vamos a usar el nombre más apropiado, que es el anterolateral, posterior y anteromedial. ¿Ok? Listo. Ahora, y finalmente todos ellos terminan formando las 5 raíces terminales del plexo braquial. ¿Cuáles son? Pues bien, este de acá, este extremo, el primer extremito, ¿cómo se llama? Ese de ahí es el músculo cutáneo, es el nervio músculo cutáneo. Les pueden preguntar, ¿cuál es el nervio más lateral que forma el plexo braquial? El que está hacia ese extremo lateral es el músculo cutáneo, ¿no es cierto? No es superior, ¿eh? Es lateral porque se está yendo hacia afuera, ¿notan? Listo. ¿Qué más? ¿Qué pasó? Creo que la casaca está haciendo algo. Ya, ¿qué más? Este nervio grandote, el más grueso, de que se está formando en esta imagen, que le pongo un nombrecito, es el nervio mediano. Mediano. ¿Qué más? El nervio que sale debajo del nervio mediano, este de acá, voy a jalar la flecha para otro lado, ¿ya? ¿Alcanzan a ver? Ese es el nervio cubital. Cubital o nervio ulnar, como también se le llama, ¿ya? Y hacia atrás de la rama marroncita corresponde el chiquitito, el que está yéndose hacia arriba, corresponde al nervio, ese de ahí, el nervio axilar. Y el más gruesito corresponde al nervio radial. Entonces, las 5 ramas del plexo braquial, las 5 ramas terminales, son músculo cutáneo, axilar, radial, mediano y cubital. Ahora, ¿cómo los ordenan? Los 3 que nacen de las ramas amarillitos, acuérdense que los amarillitos eran anteriores, ¿no es cierto? Los amarillos son los anteriores. Los 3 que nacen de las ramas anteriores, los voy a envolver de rojo, son el músculo cutáneo, el mediano y el cubital. Noten que nacen de los cordones anteriores.
el músculo cutáneo del cordón lateral, el cubital del cordón medial y el mediano uniéndose los dos cordones anteriores, ¿cierto? En cambio, el axilar y el radial, noten de dónde vienen, del nervio marrón, vienen del cordón posterior. Por eso que en el plexo braquial, los que nacen por delante del hombro, los que salen por delante del hombro y descienden por la cara anterior del hombro, al menos al inicio, ¿cuáles son? Músculo cutáneo, mediano y cubital. En cambio, los que salen por detrás del hombro, por detrás de la axila incluso, son el radial y el axilar. ¿Ya? Eso sí les pueden preguntar. Primera pregunta posible siempre en plexo braquial, ¿cuáles son las raíces? C5 a T1. Son 5 raíces, acuérdense, ¿eh? 5 raíces. Segundo, ¿cuántos troncos forma? 3 troncos, superior, medio e inferior. Luego, ¿cuántos cordones? 2 anteriores, anterolateral, anteromedial y 1 posterior. Y finalmente, ese posterior da 2 nervios, axilar y radial, y los anteriores dan 3 nervios, músculo cutáneo, mediano y cubital. ¿Ya? Son las 5 ramas terminales del plexo braquial. ¿Ok? Y de esos vamos a ir hablando cada uno con los músculos que nos toque. ¿Estamos? Ahora, hay otros musculitos, estos nerviositos colaterales acá, junto al, este es el cubital, ¿no? Junto al cubital, que son por ejemplo, el nervio cutáneo medial, el nervio cutáneo el nervio cutáneo braquial, ¿cómo se llaman? Esto viene a ser el nervio troncal del dorso, etcétera. No tienen que memorizar esos nombrecitos. Pero el plexo braquial, además de los 5 nervios que da, tiene un montón de ramas colaterales, diferentes nerviositos. ¿Ah? Por ejemplo, que está uniendo 2 fibras, este es el nervio pectoral lateral, por ejemplo. ¿Cierto? La unión de los 2 cordones anteriores, el lateral y el medial, da el nervio pectoral lateral. Y así. Ya, esto sale el nervio torácico largo, etcétera, 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 etcétera. Listo. Entonces, plexo braquial, chicos, músculo cutáneo, mediano y cubital hacia adelante. Y para cerrar, axilar y radial, que se van por detrás. Y vamos a ir viendo cada uno de los musculitos qué cosas hacen. ¿Ya? 5 raíces, 5 nervios terminales. Muy bien. Ahora, entramos al brazo. En este caso el húmero, y el húmero es fácil. La primera imagen que estamos viendo acá a la izquierda corresponde a una imagen anterior o posterior. Corresponde a una imagen posterior. Posterior porque lo que están viendo acá básicamente es la apófisis, la fosa para el olecranon del cúbito. Esta es una imagen posterior, esta es una imagen mucho más anterior. ¿Ya? Bueno, la cosa es que el húmero tiene una cabeza, que es esta zona arriba redondita, tiene una cabeza y tiene 2 cuellos. Tiene un cuello anatómico y tiene un cuello quirúrgico. El cuello anatómico es esto que estoy punteando de rojito, ¿cierto? El cuello anatómico. Y el cuello quirúrgico corresponde a esto que estoy pintando de azulito. Cuello anatómico es la línea que une la cabeza con los trocánteres. Trocánter mayor y trocánter menor, con los 2 trocánteres. ¿Ya? En cambio, cuello quirúrgico, que está de azul, es la zona que está por debajo de los trocánteres, del trocánter mayor y del trocánter menor. Cuello anatómico, cabeza y trocánteres, cuello quirúrgico por debajo de los trocánteres. Eso en la parte superior. Bueno, es un hueso largo, no hay mucho acá que comentar. En la parte posterior hay una zona que no está bien claro acá en el gráfico, pero hay un pequeño canal, una escotadura, un surco. ¿Cómo se llama ese surco? La corredera bicipital. La corredera bicipital. ¿Y qué estructura pasa por ahí por detrás, por la corredera bicipital? El nervio radial. El nervio radial que en esta imagen de la derecha se ve, ¿no? Vean el nervio radial, por el puntito negro, que es posterior, como está cruzando por detrás del húmero a nivel de la diáfisis. Por eso cuando les preguntan qué nervio se lesiona cuando se fractura la diáfisis, el húmero en su diáfisis, suele ser el nervio
radial, porque pasa por esa escotadura. Y en la parte distal ya tienen las zonas del húmero que van a articular con el cúbito y con el radio. En este caso, el que articula con el cúbito viene a ser la tróclea, y el que articula con el radio viene a ser el cóndilo, ¿no? En su cara anterior el húmero igual tiene su cuello anatómico, su cuello quirúrgico, tiene su trocánter mayor, que ya lo vimos hace un rato, su trocánter mayor que se le llama troquíter, ¿cierto? Y tiene su trocánter menor que se llama troquín. Entre los dos trocánteres hay un surco, hay una corredera que se llama la corredera bicipital. Esta estructura de acá, entre dos trocánteres, viene a ser la corredera bicipital, ¿cierto? Listo. Ya está. ¿Cuál es la relación del húmero con los diferentes nervios? Vean la imagen de la derecha. Con las ramas del plexo braquial. Este nervio que el que se ve más adelante de todos, miren el recorrido de ese nervio que se va hacia adelante, esta rama del plexo braquial. Este nerviecito baja y se queda casi en la mitad del húmero. ¿Qué nervio es? Es el que nació más lateral de todos. ¿Cuál era? El músculo cutáneo, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran los tres que iban hacia adelante? Músculo cutáneo, mediano y cubital, ¿verdad? Listo. Es el músculo cutáneo. El otro, casi a su costadito, este de acá, el del medio casi, ¿no? El del medio, que baja casi por todo delante del húmero y termina atravesando al húmero en la parte distal por el medio. ¿Cómo se llama? Nervio mediano. Ese es el nervio mediano. O sea, desde arriba lo señalamos. Nervio mediano. Y el que está yendo más medial de todos, ¿cuál es? Metido hacia adentro, es el nervio cubital. El músculo cutáneo, el mediano y el cubital. ¿Ya? El cubital, noten, está en el otro extremo. Desciende el cubital, desciende. Y en algún momento no pasa por delante del húmero, sino pasa por detrás. Justo a nivel de la tróclea. Por el canal troclear para el canal cubital. Ahorita vamos a ver esa parte del codito. Esos son los tres que van por delante. ¿Y cuál iba por detrás? El nervio radial. ¿Y quién más iba por detrás? El nervio axilar. Que en esta imagen no está, pero más o menos iría, como arriba estoy poniendo la imagen, más o menos iría así. Por detrás y le daría la vuelta al húmero. Más o menos así. ¿Ya? Listo.